Señor presidente, quería que nos haga un balance de lo que han sido las jornadas de la Asamblea que se ha desarrollado hace poco, un balance general. ¿Qué le ha parecido? Muchísimas gracias, estimado Axel. Un saludo cordial y efusivo a ti y a toda la audiencia pues, que nos escucha. El balance es positivo, es retador también, es decir, tenemos de todo un poco, no todo es primavera. Hay muchos retos para las autoridades de fomento, las autoridades de control, también para los operadores y todos los actores de la cadena orgánica que hemos analizado en nuestras jornadas de Junta Directiva y de 14ª Asamblea. En primer lugar, agradecer a la República Dominicana por su hospitalidad, a todas las autoridades, al pueblo dominicano y lógicamente a la membresía entera toda, a los países miembros, Junta Directiva y ICA, y los observadores también, quienes estuvieron con nosotros de manera presencial y virtual para abordar los diferentes temas. Definitivamente empezamos las discusiones sobre las temáticas de interés que deseábamos plantear y las planteamos para el plan de trabajo de este año que se nos viene, 2024. Y lógicamente también hacer una revisión de cómo está la evolución de la producción orgánica en el mundo gracias a las cifras que compartimos con nuestros organismos observadores. Y luego después de eso también vimos con mucho interés, con mucho orgullo, cómo países de SIAO están liderando la provisión de productos orgánicos en algunos de los mercados más importantes para nosotros, como es por ejemplo la Unión Europea, donde estamos 5 países SIAO en el top 10, en los 10 big players. Ecuador a la cabeza, seguido de República Dominicana en primero y segundo lugar, de ahí cae el cuarto lugar está Perú, y como noveno y décimo están Colombia y México. Mira, eso es muy bueno, muy prometedor, muy retador también, porque obviamente las exigencias se tornan más fuertes. Tenemos medidas adicionales de la Unión Europea ante algunos rubros que han sido declarados como de riesgo de algunos de nuestros países. Y bueno, estamos también deseando incursionar en ese otro escalón de nuestra organización, y me refiero no solo ahora, sino lo hemos venido haciendo en los últimos años, esto también como resultados de la gestión de la presidencia de Ecuador que mostró en el segundo periodo, de comenzar a sentarnos a entablar negociaciones ya de otro tipo con nuestras contrapartes, y tal es así que ya hemos llegado a la Unión Europea, a Bruselas, sentarnos a conversar y a preguntar también cuáles son esos criterios, porque la verdad seguimos sin entender, ¿no es cierto?, cuáles son esos criterios por los cuales la Unión Europea enlista a un país como de riesgo, a un producto de un país, no al país, al producto de un país como de riesgo, y cómo lo saca de las listas, porque hemos hecho análisis de porcentajes de desviación de la norma, y vemos que estos en función del volumen pues son mínimos, en algunos casos es menos del 0.01%, el riesgo cero no va a existir nunca, pero nos parece una cifra bastante baja como para poner medidas tan drásticas que están costando al sector productivo millones de dólares. Hablemos de rubros importantes como banano, café, cacao, entre otros, ¿no? Eso en un plano general. También hemos analizado y más que analizado, ¿no es cierto?, discutido sobre las políticas de fomento que los diferentes países estamos o están implementando y hacia dónde tiene que irse también esa mirada, porque si bien es cierto, la regulación es importante por todo lo que hemos comentado, pero también es importante ese aliento, ese fomento que debe tener el productor. Más aún ahora y hablemos concretamente, más que nada por el hecho que tenemos un nuevo reglamento, el 848 de la Unión Europea, el que modifica, ¿no es cierto?, al anterior, que entra en vigor ya desde el próximo año y que tiene acápites muy fuertes, en los que ventajosamente también SIAO fue parte de esas discusiones. Gracias a esa articulación que hemos logrado entre las autoridades homólogas de control, pues hemos hecho observaciones ya como bloque también, aunque las hemos presentado
individualmente como país, porque es el mecanismo que usa la Unión Europea en consulta pública internacional, pero de todas maneras, a pesar de haber logrado buenos avances, una buena flexibilización, esta quedó dura, sobre todo hablando del grupo de productores, por ejemplo. Entonces ahí viene otro cuestionamiento que lo hemos lanzado en la discusión hacia ese bloque, es decir, por un lado, entendemos que se propende a la asociatividad y algo que nuestros países hemos luchado muy fuerte, pero estas nuevas regulaciones más bien incitan al fraccionamiento de esa asociatividad. Entonces, en casos como voy a hablar en este momento como Ecuador, y no solamente Ecuador, pero la agricultura familiar campesina juega un rol importantísimo dentro de los grupos de productores orgánicos certificados que exportan, que ha significado un desarrollo importante para estos sectores que de otra manera hubiese sido imposible que lleguen a exportar y a desarrollarse en sus localidades, pero esto lo ponen en entredicho. Entonces, son esos retos que los estamos enfrentando y son también parte de los logros que hemos presentado como gestión y parte de la nueva visión que en este tercer periodo lo hemos mostrado como importante seguirlo trabajando. Eso es un brevísimo resumen así de corrido, estimado Axel. Gracias. No, muchísimas gracias, presidente. Sí, quería que nos cuente cuáles han sido lo que usted más rescata de estos días de trabajo, lo que los países han, digamos, marcado en esta asamblea, lo que quieren llevar a cabo en este año y a futuro, digamos, con la CIAO. Muchas gracias, Axel. Bueno, de rescates hay muchos. Mira que hemos visto y estamos sintiendo una CIAO mucho más fortalecida, con más actores. Se han incluido nuevas organizaciones observadoras. En este caso voy a mencionar a Agrovío de Portugal, que se incluyó en el año pasado, y con ello, mira, tenemos un bagaje de organizaciones observadoras cada vez más grande, más amplio, más diverso, lo cual es bueno. Y eso es un mensaje claro, ¿no es cierto?, que se está viendo a la organización como una base fuerte. Y luego después también hemos hecho una revisión sobre todo cuando Ecuador presentó los resultados de su gestión del último trienio. Pues bueno, fue muy retadora. Empezamos casi con pandemia la nueva gestión, una respuesta gigante de parte de la Junta Directiva, en general el Secretariado Ejecutivo, a quien debo agradecer también, porque se organizaron, tú sabes, respuestas rápidas sobre cómo atender las auditorías, y en eso los Estados Unidos jugaron un papel muy importante también en la capacitación al personal como país miembro, y pudimos mantener viva esa cadena de suministros de alimentos en esos momentos decisivos, sobre todo los alimentos orgánicos hacia los mercados locales, pero también no hubo disrupción del suministro de alimentos orgánicos hacia afuera. Eso es definitivamente algo que hay que remarcarlo. Y también hemos visto positivo, se lo ha mencionado y desde la presidencia lo hemos resaltado, pues hemos logrado democratizar el acceso al conocimiento. A pesar de que todavía tenemos muchos retos, tú eres un fiel testigo de ello, en el sentido de, y muchas gracias a ti también, Axel, por proveernos la información que para el momento necesitábamos en cuanto a presentación de resultados. Mira, pandemia impulsó no solamente a CIAO, pero CIAO, digamos, aprovechó positivamente hablando. Pandemia obviamente siempre va a ser recordada con mucho dolor, pero sacando los puntos positivos, pues la virtualidad a nosotros nos ayudó mucho para democratizar ese acceso al conocimiento. Mira que en todos los eventos que hemos tenido de manera virtual o híbrida, el alcance al que hemos ido llegando ha sido cada vez mayor. Tal es así que en este último trienio, hablo por la gestión de esta segunda presidencia, hemos tenido un alcance casi un poco más de 350,000 personas. Mira, lo cual es gigante. Eso nunca lo habíamos visto como CIAO, tener 39,000 y pico de seguidores en redes. No lo habíamos visto nunca y lo estamos aprovechando de una manera positiva, de tal forma que eso ha sido bueno porque estamos llegando a más actores, que ha sido siempre los retos de la organización: cómo llegar, cómo democratizar el acceso al conocimiento, con una
cooperación de todo tipo, porque en todos esos eventos que han sido más de 3 decenas, hablamos de aproximadamente unos 35 eventos, mira que en número podrían no ser muchos, pero en temas muy diversos que definitivamente han copado el interés de la audiencia. Pero en todo caso, si bien es cierto, hemos tenido apoyos de nuestros miembros grandes, fuertes, como los Estados Unidos, socios comerciales como la Unión Europea, organizaciones observadoras como Ecovalia, por ejemplo, y TEPECO, entre otros, y FAM. No quiero mencionarlas a todas porque no quiero dejar a nadie fuera, y ICA, obviamente, pero lo que sí quiero resaltar es que hemos visto un fortalecimiento de la cooperación sur-sur. Es decir, sabemos definitivamente, y ahora estamos mucho más seguros, que nuestros países cuentan con una gran variedad de expertos en diferentes temas. Entonces, esto es importante, hemos rescatado, y no solamente rescatado, sino mostrado, visibilizado esos avances que tienen los diferentes expertos en los diferentes países, dependiendo del rubro en el que cada uno de nosotros somos fuertes. Esa complementariedad en muchos casos de la producción nos enriquece mucho más. Hemos visto que las Américas son mega biodiversas, como lo llamo yo. Desde Norteamérica pasamos el istmo mesoamericano, el Caribe con la República Dominicana, los andinos con los sur, etc. Mira, tenemos ahí una gran diversidad de climas, de flora, de fauna, de producción, de ecosistemas, y en este sistema productivo obviamente no es la diferencia. Entonces, el expertise que hemos logrado encontrar ha sido muy importante, de tal forma que esto también ha sido muy, muy rescatable dentro de esa democratización que hablaba, del conocimiento y el acceso a los usuarios que son de todo tipo. Hemos tenido desde productores, procesadores, comercializadores, mismas autoridades de control, de fomento, etcétera. Por ahí me salto algún actor de la cadena de suministros, pero en general hemos tenido a toda la cadena con nosotros. Adelante. Gracias. No, genial. Muchísimas gracias, presidente. Su país ha tenido el honor de ser reelecto para un nuevo periodo. Quería que nos cuente qué objetivos tiene usted como país, digamos, Ecuador, digamos, en este nuevo periodo, qué próximos objetivos, grandes líneas de políticas que se abren en este nuevo periodo, que quizás será muy distinto a los periodos anteriores porque, bueno, en este momento no está asignado por la pandemia, como usted bien marcaba anteriormente. Entonces quizás por ahí es un mundo más normal, entre comillas. Sí, muchas gracias, estimado Axel. En primer lugar, un agradecimiento desde casa por esa confianza para un periodo que sí, son retadores. Cada periodo tiene su particularidad. Definitivamente este tiene la suya. Agradecer en casa a las autoridades, todas, desde el señor ministro, nuestra dirección ejecutiva, al equipo orgánico. Acá mostramos nosotros a la Asamblea todo un equipo de técnicos que está a disposición de CIAO, de tal manera que para nosotros la organización tampoco puede parar por ningún motivo. En todo caso, es esa confianza desde casa, los actores, los organismos de control, que se extrapola hacia afuera, y obviamente de mi gratitud también a toda la membresía que ha demostrado su confianza para un siguiente periodo. Que también vemos importante, y aquí un llamado a la alternabilidad, porque es importante la alternabilidad, es importante también tener nuevas visiones, frescura en todo sentido, pero obviamente hay que tener un camino de preparación. En este caso, eso estamos invitando gentilmente a la membresía a comenzar a mostrar esos líderes potenciales que tenemos dentro de la región, para pues en su momento tomen también la batuta. Sobre los planes, pues hay muchos, lo mencionábamos a la membresía. Si bien es cierto, estamos ya en una etapa definitivamente de reactivación plena, de post-pandemia. Eso no quiere decir que debemos bajar la guardia. Tenemos elementos que han quedado flotando, como por decir, y que debemos rescatarlos. Fortalecimiento de las estructuras de vigilancia y control de la producción orgánica. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos un cambio climático que sigue en marcha y cada vez más fuerte. Tenemos regulaciones más fuertes.
tenemos prohibiciones o menos acceso a herramientas tecnológicas de diferente tipo, sea porque son de síntesis química o sea porque todavía no existen lo suficientemente desarrolladas aquellas de síntesis biológica, pero el resultado es que el productor se está quedando sin herramientas. Y eso es un gran reto. En la República Dominicana, los participantes del seminario internacional que solemos hacer junto a la asamblea lo dijeron, hubo voces y lo hemos visto también a lo largo de las Américas, en nuestras videoconferencias, reuniones virtuales, eventos, lo que hablamos hace un momento, ¿no es cierto?, en estos compartires, o cuando hemos hecho visitas oficiales también presenciales. Necesitamos muchas más herramientas, pero eso no solamente es el enunciado. Aquí debe haber un compromiso de todos los actores, como mencionamos hace un momento. Es una responsabilidad compartida. La academia le hemos instado a investigar de una manera mucho más activa y proactiva esa ciencia aplicada que debe o debería sentarse como base para el desarrollo de investigaciones de diferentes tipos de tesis, monografías, etcétera, porque de ahí nace el conocimiento y luego también la industria de innovación tiene ese reto de invertir en ello. Muchas veces, que es lo más fácil, o sea, yo veo los productos más grandes, más importantes, por ahí algodón, maíz, soya, café, cacao, y en ellos dedico la investigación con síntesis química, pero me olvido de los productos, de los cultivos menores, me olvido de otro tipo de herramientas tecnológicas que la agricultura orgánica permite y que podrían ser igual de rentables, seguramente lo ven por temas de rentabilidad, lógicamente, y bueno, en fin, toda una serie de retos que debemos seguir abordando. Hay disrupción en la cadena de suministros de insumos agropecuarios. Tenemos todavía el problema por la invasión de Rusia a Ucrania. Hay un nuevo conflicto que están haciendo en Oriente Medio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, estos insumos para la agricultura convencional se están complicando, se están tornando más caros, en otro sentido, más escasos también, por eso más caros. Y los productores convencionales, que ciertos subproductos, llamémoslos así, los enviaban, muchas veces los regalaban para la agricultura orgánica, ahora se los están deteniendo para hacer ellos mismos sus bioles, sus compuestos, sus fertilizantes, abonos, etcétera, o les están poniendo un precio oneroso. Entonces es otro golpe para el productor orgánico. Entonces todo esto tenemos que seguirlo trabajando, es otro de los retos. Tenemos que, como mencionábamos, a la membresía en su momento, ya se pasó a otro nivel. Somos no solamente ese organismo de cooperación, y no por desmerecerlo, ¿no es cierto?, por el cual intercambiamos conocimientos o hacemos consultas entre países, sino también ya nos hemos puesto la camiseta de negociadores. Entonces, uno de nuestros mandatos es el promover la armonización, por ejemplo, de normas, procedimientos. Yo sé que cuando hablamos de armonización, a muchos se nos erizan los pelos, porque eso de normas supranacionales, a muchos, digamos, nos vamos a poner todos en el mismo saco, ¿no es cierto? No nos gusta, pero también a muchos sí nos gusta porque de esa manera facilitamos también la producción, los sistemas productivos, sus actividades, sus procedimientos y también el comercio internacional. Entonces, definitivamente debemos ir, tal vez no con normas supras porque ese no es nuestro alcance, pero sí con guías, recomendaciones, directrices, y también actuar como ese mecanismo de negociación. Hemos sentido ventajosamente desde que comenzamos a unirnos, y esto fue iniciativa también desde el primer reto, cuando asumimos la presidencia, decíamos, señores, debemos sentarnos en bloque a negociar. Va a ser muy diferente si lo hacemos uno por uno y con diferentes, y con cada una de sus particularidades. Entonces comenzamos a ver puntos en común, comenzamos a opinar, lo que hablamos hace un momento, en las consultas públicas de las normas internacionales, de nuestros mercados de destino más importantes, y vimos que comenzamos a tener un peso en esa escucha mucho más fuerte. Llegamos por primera vez a Bruselas
2021, me parece. Ya como bloque, mira tú, fue importantísimo estar junto a misiones permanentes de países miembros de SIAO, delegados de capital. Nosotros junto al secretariado encabezamos esa misión y sentarnos con una contraparte ya de una manera muy diferente, digamos, muy diferente. Obviamente con un peso en esa voz más fuerte, y eso ha ayudado mucho, eso lo reconocimos y agradecemos a aquellos países que lo han reconocido. Les sirvió mucho para salir, por ejemplo, algunos de estas listas de riesgo, porque definitivamente veíamos que algo había todavía por hacer. A otros no lo hemos logrado todavía, pero estamos no insistiendo en el salir por salir, sino en el tener criterios claros, transparentes, de cómo esta situación es calculada para, de acuerdo a eso, actuar, y hemos tomado muchas medidas también drásticas al interior para recuperar o demostrar esa confianza. Pero mira, entonces tenemos otro rubro ahí importante también acercarnos a los productores, a los países. Definitivamente, si uno puede quedar siendo ese paraguas grande únicamente, debemos eso aterrizarlo al productor en el campo, y eso lo tenemos que hacer a través de la autoridad de fomento, a través de la autoridad de control. Y por lo tanto, juntarnos mucho más a esas autoridades y apoyar en lo que los países soliciten apoyo, porque obviamente pues no debe ser de esa manera, digamos así. Y luego después tenemos también un reto gigante de las contribuciones de los miembros. Hay asimetrías, obviamente, como en todo lugar, pero una situación muy compleja por todos los temas que hemos hablado, las pandemias, las crisis, etcétera. Definitivamente esto ha afectado muchísimo las economías de todos nosotros, pero eso no significa que se debe dejar débil a la organización, porque en todo caso hay que ver la manera de cómo apoyarla con este tipo de herramientas también que sirven como capital semilla para lograr encontrar esas fuentes de financiamiento de proyectos, de programas que permitan viabilizar todo lo que estamos platicando. Eso, en resumen, eso es lo que hemos mostrado como resultados, eso es lo que hemos mostrado como una continuidad de la misión, y siempre hemos puesto a disposición de la membresía nuestro contingente, nuestro compromiso, pero también, lógicamente, como debe ser, nos allanamos a sus decisiones, y en este caso se ha decidido por un tercer mandato, lo cual pues lo vemos con optimismo y somos gratos con ellos y el compromiso firme. Gracias, Axel. No, gracias, presidente. Creo que hemos pasado, digamos, por todos los temas que se han tratado en los días que fue la asamblea, la elección de Ecuador para un nuevo mandato y, digamos, las proyecciones de los temas y los tópicos a trabajar. Quería que nos cierre con un mensaje final, si usted quiere, digamos, para poder culminar esta entrevista, agradeciéndole obviamente por su tiempo. Muchísimas gracias a ti, Axel. El mensaje sería el siguiente. Definitivamente la etiqueta, llamémosla así, ¿no es cierto?, orgánica, ya no es únicamente un valor agregado así porque sí. Es uno de los reconocimientos más importantes que están haciendo los consumidores a sus alimentos. Dentro de otros, la buena práctica agrícola, la producción orgánica y algún otro componente eventualmente social. Son los tres esquemas que más están repuntando en este momento. Y hemos visto que definitivamente la producción orgánica no solo contribuye a una mejor aporte, digamos, nutricional, no solamente por la composición del alimento, sino por todo lo que está detrás de ello, que es un compromiso fuerte con el ambiente, y el ambiente debemos protegerlo, como vemos, es importante. Y yo creo que iríamos por ahí. Siempre vamos a estar dispuestos a dar y a mostrar esa confianza a nuestros mercados de destino y a nuestros productores a que opten por un sistema de producción de este tipo, como es el orgánico, ecológico, biológico. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hemos tenido la posibilidad de entrevistar al presidente de la SIAO, el ingeniero Ramón Betancourt, quien desde Ecuador muy gentilmente nos ha atendido.